Bienvenidos a una nueva edición de Médica la Revista. Les saluda John Yukpuy y el día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Grandes, médico urólogo especialista en tratamiento de disfunción, miembro de la American Urological Association, quien nos hablará el día de hoy sobre las ondas de choque. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Grandes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias más bien por la invitación. Es siempre un gusto estar compartiendo con Médica la revista. Hace años que ya nos conocemos con él y todos ellos, y yo creo que vamos a ir bastante bien en la entrevista. Gracias a usted, doctor, por estar aquí con nosotros. Quiero empezar con una pregunta base. ¿Qué son las ondas de choque en urología? Las ondas de choque son un tratamiento innovador, el cual consiste en la aplicación de la energía electroacústica a través de la piel, es un método no invasivo, que lo que va a hacer va a generar estrés dentro de las células. Al generar este estrés dentro de las células, dentro de los vasos sanguíneos, de los capilares sobre todo, va a producir una cascada de efectos regenerativos. Venga a ser desde la creación de nuevos vasos sanguíneos por factores de crecimiento vascular tipo 1, reclutamiento de células madre progenitoras por los factores de reclutamiento celular que también incrementan, y también se va a incrementar la dilatación de los vasos sanguíneos por un incremento en los niveles de óxido nítrico. Con todo esto, lo que trato de decir es que las ondas de choque son un tratamiento que se ha probado que sirve para no solamente la disfunción eréctil, sino para otras patologías en urología. Centrándonos en disfunción eréctil, es un tratamiento que va a regenerar vasos sanguíneos, va a incrementar los flujos vasculares y a su vez va a mejorar la calidad de vida sexual de nuestros pacientes. Y justo usted señala sobre otras patologías. ¿Cuáles son esas que también pueden Bueno, resolver las ondas de en choque? urología se han visto mejoras en realidad en pacientes con prostatitis crónica, síndrome doloroso pélvico crónico. La fisiopatología detrás de este tratamiento es debido a que las ondas de choque, al incrementar las células madre periprostáticas, las células madre tienen un rol inmunoregulador. Entonces, este rol inmunoregulador va a reducir y va a disminuir reactantes de fase aguda, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, los cuales van a reducir la inflamación a nivel periprostático. Por otro lado, las ondas de choque también van a ayudar a disminuir las contracturas musculares, evitando lo que se denomina el efecto gatillo, que es una contractura muscular que atrapa nervios, genera dolores de manera continua. Y por otro lado, como tercer atributo, las ondas de choque van a incrementar los flujos vasculares, así como los incrementan a nivel del pene, también los van a incrementar a nivel periprostático. Al incrementar los flujos sanguíneos periprostáticos, vamos a disminuir la hipoxia a nivel de la próstata, a nivel de las células de la vejiga, sobre todo del músculo detrusor de la vejiga, y vamos a mejorar la llegada de la señalización a nivel de la placa mioneural de la vejiga. Actualmente las ondas de choque están teniendo un uso ya establecido, estandarizado en prostatitis crónica, en síndrome doloroso pélvico crónico, y actualmente está evidenciándose que podría tener un rol fundamental en el tratamiento también de la vejiga hiperactiva y de la urgencia miccional, debido a estos procesos antiinflamatorios y a los beneficios que se han ido determinando, ¿no? Bastante interesante lo que usted nos comenta. Respecto a la edad de los pacientes, digamos, ¿este tratamiento no invasivo es apto para cualquier edad o hay una Sí. edad? Bueno, en realidad es apto para cualquier edad. Nosotros con respecto a disfunción eréctil, realizamos una ecografía Doppler de pene previa. Posterior a esa ecografía Doppler de pene, identificamos si es que existen alteraciones vasculares, y dependiendo de las alteraciones vasculares que nosotros encontramos, realizamos las ondas de choque para incrementar los flujos vasculares a ese nivel. El tema principal y el problema principal que nosotros tenemos es que los pacientes muchas veces inician las ondas de choque y creen que van a mejorar de manera instantánea, o creen que la mejoría que buscamos nosotros es una mejoría completamente clínica. En realidad lo que nosotros buscamos con las ondas de choque es una mejoría vascular. Vascularmente, nosotros le comentamos a los pacientes que antes de las ondas de choque tienen unos flujos vasculares disminuidos, y posterior a las ondas de choque, estos flujos van a llegar a flujos óptimos. Existen muchas
patologías detrás de la disfunción eréctil. Es una enfermedad multifactorial. No solamente está influida por temas vasculogénicos, sino también puede estar influida por temas hormonales, temas neurológicos, psicológicos, tal vez, que tienen un tratamiento adicional al tratamiento de las ondas de choque. Lo que nosotros intentamos hacer es estabilizar de manera orgánica los flujos vasculares para después complementar este tratamiento en caso sea necesario con alguna otra técnica. De acuerdo. ¿Y cuál es el tiempo estimado, digamos, para que los resultados con ondas de choque pueda verse reflejado en los pacientes? Perfecto. El tema principal es que nosotros realizamos las ondas de choque según los protocolos de manejo que hemos visto de 6 a 12 sesiones, que es lo que dice la literatura. Sin embargo, como nosotros tenemos un control adicional al control que comenta la literatura, nosotros buscamos llegar a flujos por encima de 35. Tenemos pacientes que pueden mejorar a las 3 sesiones, 4 sesiones. Hay pacientes diabéticos que luego de las 12 sesiones uno diría, oye, este paciente no está respondiendo. ¿Por qué? Porque no presenta una gran mejoría a nivel de las erecciones. Por ejemplo, comienzan a presentar, tal vez no una mejora completa en la erección, pero sí comienzan a presentar erecciones matutinas que antes las habían perdido los pacientes. Es un muy buen signo de respuesta. Por otro lado, los pacientes habitualmente comienzan a desanimarse de la onda de choque porque en teoría no ven muy buenos resultados. Sin embargo, cuando nosotros realizamos la ecografía Doppler, vemos que hay algunos pacientes que tienen flujos muy severos. Estos pacientes con flujos muy severos, las ondas de choque van a hacer efecto, pero no tal vez con 12 sesiones, tal vez van a ser 6 sesiones adicionales o hasta 12 adicionales. ¿Y por qué? Porque tenemos nosotros que ir incrementando los flujos vasculares hasta llegar a flujos óptimos. Si la alteración es muy severa, va a requerir mayor cantidad de sesiones. Y por otro lado, hay pacientes que van mejorando y mejoran rápido. A la sexta sesión ya están muy bien. Pacientes que tienen unas alteraciones subóptimas o borderline. Sin embargo, la mayoría de pacientes que nosotros vemos son pacientes que han estado 10 años con diabetes no controlada, pacientes que ya no responden al sildenafilo, que es el Viagra, por ejemplo, que ya así que le coloquen la máxima dosis, ya no va a mejorar con respecto a la erección. Entonces, en este grupo de pacientes, nosotros tenemos que identificar cuáles son los factores asociados de severidad o agravantes que puedan tener para no tener una respuesta plena o completa a las ondas de choque. Sin embargo, en su mayoría los pacientes comienzan a responder de una manera temprana. Existen pacientes que tienen alteraciones a nivel neurogénico. Entonces, estos pacientes van a responder parcialmente, pero igual vamos a necesitar tal vez realizar algunas otras terapias. Combinamos a veces las ondas de choque con el vacuum. Me faltó comentarte que también utilizamos las ondas de choque para la enfermedad de Peyronie, que es una fibrosis a nivel de la túnica albuginea que genera esta enfermedad conocida comúnmente como el pene curvo, ¿no? Que el pene comienza a fibrosarse y comienza a tener una desviación, ¿no? Y eso presenta dolor, presenta incomodidad. Entonces nosotros utilizamos sensores, vacuum y ondas de choque. Normalmente combinamos tratamientos con la finalidad de poder mejorar los flujos vasculares y mejorar la calidad de vida sexual. Por otro lado, combinamos también tratamientos de ondas de choque con plasma rico en plaquetas. Se ha evidenciado en los últimos estudios, tanto del año pasado como de este año, que el plasma rico en plaquetas y las ondas de choque incrementan mucho más rápido los flujos vasculares y mejoran mucho más rápido las alteraciones que el plasma rico en plaquetas por sí solo o las ondas de choque por sí solas. De acuerdo, doctor. Finalmente, para ir cerrando esta edición, usted apuntaba algo interesante que en lo personal también lo he podido ver en la publicidad, que tiene que ver con estos estimulantes, Viagra, podemos, digámosle, tal vez, que aparecen en televisión, Eh, que le prometen al usuario, a los pacientes, resultados a corto plazo. Quiero hacer énfasis en el tema del cuidado y la responsabilidad que, digamos, la publicidad trata de inducir, pero consultándolo con un especialista directo. ¿Es viable lo que prometen estos anuncios de publicidad respecto a digamos, a la estimulación de la potencia sexual en los varones?
o las ondas de choque resultan más garantizadas en ese sentido? En realidad lo que sucede es que no hay no se pueden comparar en realidad. Por ejemplo, las ondas de choque son el único tratamiento existente hasta la actualidad que va a regenerar los vasos sanguíneos, que va a modificar el curso de la enfermedad, que va a reducir no va a reducir la aterosclerosis, pero va a crear nuevos vasos sanguíneos nuevos con la finalidad de llevar mayor cantidad de sangre hacia el pene. En realidad, las ondas de choque en algún momento determinado tienen que convertirse en la primera opción de manejo de disfunción eréctil porque no tienen efectos adversos. El riesgo-beneficio es muy bueno. Por otro lado, estos medicamentos o tratamientos que salen habitualmente por la televisión están sobre todo basados en muchos complementos o suplementos nutricionales. Venga a ser plantas medicinales, por ejemplo, achote, maca, guanarpomacho, que comentan, etcétera, etcétera. Tríbulos terrestres, en algunos casos, que incrementan un poco los niveles de testosterona, pero sin embargo, no es que no se deban de utilizar. Yo, en realidad, en mi práctica médica, dejo L-arginina con maca, Erectuane, que es de Mason. Y los pacientes mejoran la respuesta sexual porque estos son hasta cierto punto medicamentos que van a incrementar los flujos vasculares, pero no van a incrementar el daño orgánico, no van a mejorar el daño orgánico que ya existe. O sea, la L-arginina interactúa incrementando los niveles de óxido nítrico, porque es el sustrato principal, y estos niveles de óxido nítrico van a vasodilatar los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros comenzamos a ver, y yo te puedo dar un pomo en el cual coloco todos estos ingredientes necesarios muchas veces para mejorar un poco la erección, pueden complementar. Sin embargo, no van a tratar la causa. El tema principal es el tratamiento de la causa. ¿Por qué? Porque existen momentos en los que los pacientes ya van a dejar de responder a sildenafil o tadalafil o a cualquiera de estos suplementos alimenticios que podemos ir brindando, y ya no van a tener una solución correcta. Entonces, en esos casos, muchas veces se comienzan a inyectar alprostadilo, colocar alprostadilo intrauretral, que tienen efectos adversos, pueden generar fibrosis, etcétera, etcétera, y desencadenar o acelerar un proceso degenerativo que termine en última instancia en una colocación de prótesis, que es una cirugía. O sea, acá lo que hay que tener en cuenta es el riesgo-beneficio. Eso es lo que yo le digo a todos los pacientes. El riesgo-beneficio de hacer cualquier tratamiento habido y por haber para la disfunción eréctil es alto, a diferencia tal vez del vacuum, ¿no? Y de algún otro tratamiento que tenga mínimos efectos adversos. Sin embargo, las ondas de choque no tienen efectos adversos. No se han evidenciado efectos adversos en las ondas de choque. Esto es la, ¿cómo le podría decir? Este es el principal beneficio, el principal atributo de valor que tenemos nosotros al utilizar las ondas de choque, debido a que no tienen riesgos, no tienen, tienen un beneficio desde el origen, de combatir el origen de la enfermedad. Y esa es la gran diferencia. O sea, las ondas de choque no tienen comparación con ningún otro tratamiento que se realice en disfunción eréctil. Por eso justo te comentaba que los medicamentos, etcétera, etcétera, no tienen una comparación correcta, porque la onda de choque es el único tratamiento que ha demostrado mejorar la disfunción eréctil desde el origen y mejorar el curso de la enfermedad, sobre todo en pacientes que son pacientes hipertensos, diabéticos, que tienen una alteración vascular un poco más severa, ¿no? De acuerdo, doctor Grandes. Nos ganó el tiempo. Hemos llegado al final de esta edición. Le agradecemos en nombre de todo el equipo de Médica La Revista por la participación interesante y sus apuntes muy importantes alrededor de las ondas de choque. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn y Spotify como Médica La Revista. Nos encontramos en una próxima edición. Gracias, doctor Antonio Grandes. Listo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hasta luego.